Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy José Tovar y este video va para la clase de Historia del Arte en la tutoría 3. Vamos a hablar del arte griego y del arte romano. Es importante poder hablar primero del arte griego, ya que se inspira el romano en parte de su cultura helenista, lo que posteriormente llamaríamos el arte greco-romano. Vamos entonces con el arte griego. Comencemos. El arte griego, como todos sabemos, viene de una cultura de donde surge el pensamiento. Bueno, al menos es lo que tenemos documentado, porque siempre lo hemos dicho en clase, no sabemos si en otros lugares del mundo, del planeta donde no se documentó, existieron culturas incluso igual o un poco más avanzadas en su civilización. Pero lo que está documentado es esto. El arte griego pues se establece por varios modelos artísticos que posteriormente pasaron en manos de los romanos. El arte griego manifiesta un acusado de interés por los temas religiosos. Ya ustedes saben que de los griegos vienen los dioses y viene toda esta mitología que me parece particularmente estupenda. La representación del cuerpo humano como belleza, como estética, es súper importante en el arte griego. Para ellos el cuerpo es lo máximo. Ya más allá de lo real, eran esculturas que, por más de que estén quietas, expresan movimiento, expresan fuerza, expresan toda la parte de la dinámica. Algo importante de mencionar es la arquitectura griega. Entonces podemos ver que los griegos tienen formas adinteladas. El material explícito es un material muy fino que empezamos con piedra, sobre todo mármol. Y la belleza es la proporción que nos da armonía. Los edificios se construyen según 3 estilos u órdenes. Los estilos son la forma en la punta de las columnas. Los griegos, ustedes saben que su arquitectura, sus construcciones, sus casas, sus edificios, sus templos son a través de columnas que da firmeza, que da seguridad y seriedad. Estas columnas, como podemos ver por ejemplo en la Plaza de Bolívar, en la fachada del Congreso hay unas columnas y arriba tienen como unos animales, no sabemos, creo que son unos leones. Entonces eso también es arte griego. Entonces esas columnas se dividen en 3 tipos. El primer orden es dórico, que es una columna más austera que se basa con capitel geométrico, es más sencillo. El segundo es el orden jónico, que es una columna más esbelta, una representación más femenina, dada a las deidades femeninas, valga la redundancia. Y el tercero es el orden corintio, que es semejante al jónico, pero varía el capitel, que ahora se adorna con hojas de acanto. Ahí les puedo mostrar los 3 órdenes. Los edificios, lo más representativo de los griegos fueron los templos, donde se adoraban a una infinidad de dioses. También de la estructura le debemos a los griegos la palabra que utilizamos mucho, que es el podio. El podio era una estructura levantada en piedra, ¿no? Esa palabra la escuchamos cuando hay conciertos donde dice estamos en el podio. La planta rectangular rodeada de columnas, un interior dividido en 3 partes y la cubierta a 2 aguas que se genera en un espacio triangular llamado frontón. El nombre de las partes que componen los templos, como frontón, tímpano, friso, entablamiento, columna, la reja, entrada, cornisa. Vamos a hablar del Partenón, más o menos ubicado en el año 447 a.C. Ahí podemos ver unas imágenes. Y era un templo griego situado en la Acrópolis de Atenas, donde se dialogaron y se hicieron muchas cosas sobre el pensamiento, sobre la política, sobre la democracia, en fin, allá donde pudieron desarrollar la propiedad intelectual grandes pensadores como Sócrates, Platón,
bueno, todos los presocráticos. El teatro Epidauro, ¿no? 330 antes de Cristo, hecho por Polícleto. Polícleto o Policleto fue un artista que es muy reconocido en el arte griego desde antiguo, como podemos ver el año 330 antes de Cristo. Entonces el teatro Epidauro, como podemos ver en la imagen, podía albergar al menos unos 14.000 espectadores. Ahí hacían pruebas de gimnasia y musicales, que posteriormente el arte romano lo utilizaría también para hacer el teatro romano, que era algo escandalosamente inhumano, ¿no? Ponían a los esclavos a que se los comieran los tigres y animales feroces. La escultura griega, vamos a hablar rápidamente porque me estoy demorando mucho en el video. Las características, lo más importante, las tipologías que se manejan son el relieve y la escultura exenta. Los temas siempre fueron la figura humana. Grecia es antropocéntrico, yo diría el creador como tal, donde se hizo el epicentro del antropocentrismo, la importancia que se le dio al hombre, ¿no? Recuerde que antro es hombre. La belleza del ideal es lo físico y lo espiritual. En esos siglos antes de la era cristiana ya manejaban el bronce y hacían unas esculturas muy reales. El mármol blanco también pienso que es un material particularmente muy difícil de trabajar. Hoy en día hay aparatos, hay mucho más elementos de mecánica. Las fuentes de inspiración son las jóvenes atletas o los jóvenes atletas. También en Grecia en ese tiempo en el pensamiento eran importantes más los hombres que las mujeres. El cuerpo, practicar un deporte. Todo esto representa valores formales como la simetría, la proporción, el canon, el equilibrio, la expresividad, el volumen y el movimiento. Las características generales de la escultura son: las raíces vienen de Egipto, ¿sí? Grecia, como pueden ver, la cultura egipcia es mucho más antigua que la cultura griega. Y la idea del hombre guerrero y deportista era lo que para ellos servía. Para los griegos, el que no era guerrero, no era militar y no era deportista, pues estaba perdiendo el tiempo. Obviamente hoy está eso mandado a recoger. Como ya lo dije, lo más importante era representar a través de las esculturas el hombre joven, atlético, bien dotado, bien fornido el cuerpo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, sobre todo hombres, fueron esculpidos. Qué diferencia y contraste hoy en día con las gordas de Botero, por ejemplo, ¿no? Cómo va desarrollándose el arte. Y llegamos a la escultura más importante del arte griego, que me encanta. Se llama Doríforo o Doriforo de Policleto, del siglo V antes de Cristo. La original como tal es de bronce. Debe albergarse en algún lugar, no tengo la información en este momento, pero Policleto utiliza en esta época clásica a un joven desnudo con una lanza en actitud de marcha. Entonces viene la armonía desde la belleza y desde los ideales, hacer esa figura como diciendo: quiero hacer esta escultura para representar qué está pensando o qué está diciendo esta obra de arte. Ahora vamos a hablar resumidamente del arte romano. El arte romano se funda en una mezcla de historia y leyenda sobre el 753 antes de Cristo. La fundación se le atribuye a un tal Rómulo y Remo. Me imagino que por eso vendrá el nombre de Roma. Rómulo y Remo. La historia se divide en tres periodos: monárquica del 753 antes de Cristo, república y el imperio. Yo quiero hablar mucho de los romanos porque durante mi vida he tenido que encontrarme con esta cultura para estudiar la religión, por ejemplo, la teología y la filosofía. Tomaron la sabiduría de los griegos y como los griegos son los que se creen ellos, bueno, al menos los pensadores, porque en ese tiempo también habían esclavos, se creen ellos los importantes, los que tienen el derecho. De hecho, ellos crean el derecho, ellos crean la jurisprudencia de cierta forma, la república. Son muy fuertes militarmente. Y Roma en sus tiempos invadía con mucha fuerza. Hablemos de un gran personaje, Cayo Julio César, en el año 40 a.C.,
que entró a invadir la península de Gran Bretaña, y duraron años y años invadiendo. Incluso ellos invaden Tierra Santa también y son los que mandan. Incluso Jesucristo fue asesinado y condenado por los romanos. La monárquica, pues eran los reyes, ¿no?, etruscos, que gobernaban la región de Toscana, en Italia, en los siglos VIII y VI antes de Cristo. Dejaron una huella fundamental en el arte romano. Luego sigue la República del 31 antes de Cristo al 476 después de Cristo, que es donde cae el imperio. En esta etapa se establece un sistema político diferente. El emperador es el líder. El arte, que es lo que nos interesa, fue un instrumento al servicio del poder. Todo en la época del imperio, todo el arte era para el imperio. En el año 391 después de Cristo, por el edicto de Tesalónica, se impuso el cristianismo como religión oficial del imperio. Se habla de Constantino en el año 300, aquí hablan del año 391. Bueno, Jesucristo nace cronológicamente en el año 30, en menos 30 antes de Cristo. Entonces en el año 391 sería en realidad el año 361. Y Constantino, voy a hablar un poquito aquí de historia, de teología y de política. Constantino se da cuenta que él está persiguiendo a cristianos, seguidores de Jesús, y los mata, incluso ellos crean catacumbas, que ahorita vamos a hablar, que son bóvedas, cementerios ocultos, para que no, porque era un pecado mortal y era castigado con la muerte quien seguía a Jesucristo. Y Constantino, como era más un estratega político, se dio cuenta que estaba matando a mucha gente y la gente no le importaba morir, porque Jesús inculcaba que no había que tenerle miedo a la muerte, ¿no? Entonces él dijo: no, de esta forma yo me desgasto más asesinándolo, más bien les voy a dar el gusto, y voy a poner la religión cristiana como la oficial de los romanos, para que así me paguen más impuestos. Esa es la verdadera explicación de por qué Constantino decretó el cristianismo como la religión del imperio. El arte romano se divide en dos periodos: el republicano y el imperial. El republicano, con claras influencias griegas y etruscas, y el imperial, el arte tardorromano del siglo III después de Cristo. El templo, aquí está la imagen, es más o menos la proporción, la distribución del marco arquitectónico, y descansaban sobre un alto podio de piedra que tenían un pórtico tetraestilo con columnas, que para también los romanos era importante sepultar a sus familiares, sobre todo si fueron personas importantes, de una manera muy estética. Sin embargo, también fueron observando cómo los cristianos sepultaban a sus familiares. Por eso tenían que hacerlo escondidas, para que no los asesinaran, porque para los cristianos, judeocristianos, era muy importante despedir a sus familiares confiando en la parucía o en la resurrección que les prometió Jesucristo. Las tumbas eran excavadas o talladas en la roca y cubiertas por un túmulo de tierra de forma cónica que consta de una gran sala. Fortificaciones, más destacado como puertas con arcos en el medio. Podemos ver, por ejemplo, en muchas partes de esta ciudad de Bogotá, por ejemplo en Chía, por ejemplo aquí mismo, ya lo dije, en la Plaza de Bolívar. La escultura etrusca, bueno, como dije, el realismo en los retratos fue lo que dejó, y utilizaban las piedras más finas, que eran como el mármol, entre otras. Y las parejas funerarias, una de las tipologías escultóricas etruscas más destacadas, son las tapas de los sarcófagos, que reproducen a los fallecidos recostados en el techo funerario. Sarcófago de los esposos, era muy importante hacer estos en pareja para que también se acompañaran en el más allá. Escultura animalista, de ahí viene el famoso toro romano, que era una escultura de metal, de bronce. La pintura etrusca, se puede ver una clara influencia de Grecia, y luego asimismo la pintura etrusca hará lo propio de la pintura romana. Es como una evolución donde se van adoptando diversas tendencias. La técnica es al fresco, los colores son planos y vivos.
Bueno, eso más o menos es como todo lo que quería contarles sobre la cultura romana. Espero que me hayan tenido mucha paciencia en las equivocaciones y que puedan ustedes también aprender un poco. Muchas gracias y muchas bendiciones.